Y es que la carrera que hoy ha tenido lugar habría sido distinta de no ser porque el sábado tuvimos ya la carrera sprint. Y lo que parecía que iba a ser una carrera del domingo larga, con el precedente de la sprint de 3 paradas, ha acabado siendo una parada. Pero es que la sprint parece que se ha cargado un poco en la chicha de la carrera. Puesto en la balanza, priorizan más el tema del dinero que ellos pueden conseguir a la opinión que tienen tanto los equipos como los espectadores del formato que tienen. Un fin de semana en el que hemos tenido formato sprint y me voy a saltar un poco el orden de la escaleta que teníamos pensado hacer, David, porque yo creo que ya nos estamos cansando un poco del formato sprint. Y concretamente en este fin de semana porque ha pasado algo. Hemos salido con una sensación un poco extraña y es que la carrera que hoy ha tenido lugar nos da un poco la impresión de que habría sido distinta de no ser porque el sábado tuvimos ya la carrera sprint. ¿A qué nos referimos, David? Sí, pues ha empezado a haber cierto debate, tanto en los medios como en redes sociales, ¿no? De que igual la sprint se ha cargado un poco la emoción de la carrera y del fin de semana, por lo tanto, porque al final, por mucho fin de semana sprint, clasificación, etcétera, la joya de la corona es la carrera del domingo. Y es verdad que veníamos a una pista que estaba reasfaltada, que los equipos no sabían cómo el asfalto iba a afectar a los neumáticos, y llegamos a una carrera sprint donde todos y cada uno de los pilotos tuvieron graining, pero hasta tal punto de que, por ejemplo, Carlos Sainz en una carrera sprint tuvo que parar, o veías a pilotos como Verstappen pedir a gritos ya que se acabara la carrera porque no podían continuar con el graining. ¿Qué pasa? Que entre la carrera sprint y la clasificación se puede cambiar el setup, y entonces los equipos adaptaron un setup mucho más favorable al desgaste de los neumáticos, y lo que parecía que iba a ser una carrera del domingo larga, con el precedente de la sprint de 3 paradas, ha acabado siendo una parada. Entonces, la gente se ha quedado un poco fría, ¿no? Entre ellos nosotros, de decir, joder, esto parecía que iba a ser la carrera con más degradación de la temporada. Los equipos han podido cambiar el setup porque la sprint ha hecho una especie de spoiler, digamos, y al final hemos tenido un tostón de carrera a una parada, ¿no? Incluso el propio Russell en rueda de prensa ha dicho que le ha decepcionado lo rápido que se ha dado cuenta de que la estrategia era una parada, que le gustaría que hubiera habido un poco más de emoción en el sentido de me estoy equivocando o no, ¿no? Pero incluso él ha dicho que rápidamente lo ha visto, pero que no se lo podía decir al equipo por si los demás no lo veían. Pero es que la sprint parece que se ha cargado un poco en la chicha de la carrera. Efectivamente, estamos hablando de que los equipos cuando hay formato sprint tienen muy poco tiempo de rodar. Tan solo cuando llegan el viernes tienen una sesión de libres e inmediatamente después de ello pues ya tenemos la clasificación al sprint, luego ya tenemos el sábado la carrera al sprint, luego tenemos la clasificación y por último lo que hemos tenido hoy domingo que es la carrera mayoritaria. Entonces claro, los equipos apenas tienen tiempo para probar y van un poco a ciegas. Claro, dices, van un poco a ciegas hasta que llega el momento de la sprint, que son 19 vueltas, si mal no recuerdo, al menos lo ha sido así en el Gran Premio de China, y todos iban con un reglaje que a priori les hacía ir muy rápidos en clasificación, porque al final, pues uno es lo que busca, ¿no? Nada más termina la sesión de libres, no te vas a poner a probar un poco el tema de cuáles son tus ritmos de carrera, sino que como tienes inmediatamente después la quali que va a afectar directamente al orden de salida que tienes en la carrera sprint, pues los equipos como que se centran única y exclusivamente en el tema de los reglajes de clasificación, cómo hacer que los coches vayan muy rápido a una vuelta. Claro, eso tiene dos caras de la moneda. Efectivamente, a una vuelta estás siendo muy rápido, pero al tener tan poco tiempo de rodaje no te estás dando cuenta de si por contraparte estás sobrecargando o estás priorizando demasiado ese ritmo a una vuelta y te estás cargando, por lo tanto, lo que puedes hacer a lo largo de la duración de una carrera. Entonces, claro, llegamos a la carrera del sábado, la sprint, y se dieron cuenta, al menos incluso hasta nosotros teníamos la sensación de que si era un calco lo que iba a pasar en el domingo hoy íbamos a tener 3 paradas. Pero es que los equipos se han dado cuenta que si en 19 vueltas Carlos Sainz, por ejemplo, como dices tú, se queda sin gomas, Max Verstappen estaba ya en plan, no puedo más con esta
maldita rueda y todos los demás pilotos, pues igual, pues ¿qué es lo que pasa? Que del sábado al domingo tenemos un cambio de setup y por lo tanto el domingo pues los equipos ya saben exactamente qué es lo que no tienen que hacer, que es pues priorizar demasiado el setup a una vuelta y por lo tanto equilibrarlo de alguna manera que me permita dar las 56 vueltas que tiene el Gran Premio de China. Con lo cual, en fin, estos son unas cosas que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo. Me refiero al tema de las carreras al sprint, que ya llevamos unos cuantos años con ellas y que no han terminado de gustar, pero es que uno Claro. a día de hoy sigue aprendiendo cosas. Y es que la carrera al sprint del sábado puede afectar ya directamente a la emoción que pueda tener la carrera del domingo. Sí, yo creo que ya a la gente no le hacía demasiada gracia el formato sprint. Yo no conozco a nadie que diga, uy, sí, fin de semana al sprint, qué emoción, ¿sabes? Yo no. Al principio sí que es verdad que daba un poco de intriga por el tema de que había muy poca preparación, ¿no? De libres. Al final había una sesión de entrenamientos libres. Al principio había dos, lo que pasa que una ya era después de la clasificación, porque la clasificación era lo que determinaba tanto el orden de la sprint como el orden bueno, el orden de la carrera luego lo determinaba el orden de la sprint, que al principio era así. Es que ya recordemos que el formato se ha cambiado, entonces ahora la clasificación sprint y la clasificación de la carrera son diferentes, pero al principio del todo, cuando se hacía, era un formato mucho más parecido al de MotoGP, que por ejemplo en Ujú. MotoGP hace una clasificación y luego hace la carrera y la carrera con el mismo orden de la clasificación. Pues la Fórmula Exacto. 1 lo hacía, pero con el orden de la carrera sprint. Claro, si en la carrera sprint tenías un accidente, salías último, entonces la gente no se la jugaba. Entonces, para que la gente se la jugara, hicieron esto, ¿no? De cambiarlo y hacer dos clasificaciones. Pero al final, cada formato va teniendo sus problemas. Y este formato nuevo, lo que hace es esto, ¿no? Que al poder cambiar el setup, te condiciona la carrera. Porque digamos que bueno, te hacen un spoiler, ¿no? Digamos que los equipos Exacto. aprenden y en ese sentido te condiciona. Había mucha gente también diciendo que si hubiera sido un fin de semana normal, con 3 sesiones de entrenamientos libres, los equipos hubieran podido hacer tandas largas y se hubieran, digamos, beneficiado y hubieran sacado conclusiones de que iba a haber mucho graining. Es verdad que este fin de semana creo que solo McLaren y no sé si alguien más ha hecho alguna tanda media, porque es verdad que no te da tiempo, pero yo no sé hasta qué punto, Javi, tú en unos entrenamientos libres puedes simular tan bien una carrera como se hace al final en una carrera sprint, donde hay aire sucio, donde un piloto va, digamos, mordiendo a tope para intentar adelantar a otro, donde se van usando trazadas diferentes porque haces paralelos con otros pilotos. O sea, no condicionas ni no estresas los neumáticos tanto en una sesión de entrenamientos libres como en una carrera. Entonces yo no sé hasta qué punto unos libres 3 te pueden dar una simulación de carrera tan real como una propia carrera. Exacto, a mí me gusta pensar que hay dos motivos fundamentales por los que una sesión de libres no puede arrojar tanta luz como lo va a hacer una carrera, en términos de cuánto estoy degradando, cuál es el ritmo que tengo, y uno de ellos es para mí que la pista no está en las mismas condiciones. Tú llegas el viernes al circuito y cuando llegas, vale, sí, han asfaltado el circuito y tal, pero es que precisamente los circuitos que están recién asfaltados al principio están muy verdes, al principio tienen muy poca goma y todo va a evolucionar muy rápidamente, entonces no va a ser, ni ha sido ya la primera vez que alguien llega el viernes, se piensa que el reglaje es así y luego el domingo, oh sorpresa, es totalmente distinto. Y esto es precisamente por lo que acabamos de comentar. Y es que la pista, por más que tú te empeñes, jamás va a estar en las mismas condiciones del domingo cuando ya has tenido tres libres, o en el caso de este fin de semana, unos libres, una quali, el sprint, otra clasificación y una carrera. La pista no está en las mismas condiciones. Y luego que también el viernes los equipos quieren ser conservadores en el sentido de cuánta información estoy yo dejando ver para que otros equipos sepan el rendimiento que yo tengo. Porque sí que es cierto que la Fórmula 1 es mucho de eso, ¿no? El oculto aquí para que quizá este equipo se confíe un poco o se vea un poco más fuerte y luego, claro, llega el domingo y, McLaren ha estado ocultando como en los test de pretemporada y resultan ser más fuertes y tal, con lo cual para mí la respuesta es no. Por más que hubiéramos tenido un fin de semana normal, en las tres sesiones normales que se suelen tener el viernes y el sábado, pues no hubieran podido desarrollar un setup que les hubiera permitido pues tener una degradación menor o haber podido al menos prever que la degradación el domingo iba a ser mayor, con lo cual pues ha sido un fin de semana en el que a mí me molesta decirlo, pero la sprint se ha cargado un poco la Sí, emoción sí. del domingo. Lo ha hecho, yo 100% lo ha hecho, yo creo. Y además, la Fórmula 1, no sé, tendrá sus motivos comerciales por el tema de la sprint, porque no creo que haya otro tipo de cosas por esto. Pero si a la mayoría de la gente que lo ve no le gusta, tampoco acabo de entender no sé, obcecación que tiene la Fórmula 1 con el formato sprint.
es algo que ya probaron de una manera, lo tuvieron que cambiar porque no les acababa de funcionar. Viendo esto, yo no sé si ahora le darán otra vuelta y ahora se inventarán otro formato sprint, pero no sé si un formato no acaba de encantar y tienes que buscarle 3000 vueltas para que contente un poco a todos, a los equipos no les gusta tampoco, yo no sé hasta qué punto esto es sostenible en el tiempo, la verdad. Si es que el tema es ese, que si piensan por los espectadores, a los espectadores no les gusta. Si piensan por los equipos, ya lo tienen más que cristalino. Los equipos no paran de comunicar que el formato sprint no gusta. Entonces, pues lo que dices tú, claro, nosotros no somos la FOM, nosotros no somos Liberty Media, no sabemos cuáles son los motivos, pero está claro que todo huele a que son motivos económicos, ¿no? Hay algo ahí que les debe estar dando dinero y que, A puesto en ver, la balanza, priorizan más el tema del dinero que ellos pueden conseguir a la opinión que tienen tanto los equipos como los espectadores del formato que tienen. lo único que acabo de, digamos, entender es que te quitas al final 3 sesiones de entrenamientos libres, que claro, los entrenamientos libres los vemos un poco quizá nosotros, ¿no? Los que nos somos muy aficionados o queremos analizar ciertas cosas. La gente como mucho ve Libres 2, que es el más representativo, pero Libres Ujú. 1 y Libres 3 no los suele ver. Y entiendo que ahí te quitas 2 sesiones y los cambias por una quali para la sprint y una sprint, que sí que son 2 sesiones que como dan puntos, ¿no? Pues igual la gente sí que las ve o se las toma más en serio Ujú. y entiendo que será por ahí, por tema de que lo vea más gente esas sesiones respecto a los sprints, pero no creo que una sprint sea más vista que una clasificación de un sábado. O sea, entonces entiendo que irá por cambiar 2 sesiones de libres por 2 sesiones de competición, porque si no otra cosa no lo acabo de entender. En fin, la verdad que algo tienen que hacer. Está claro que, pues sí, a ellos les dará más dinero, pero está claro que la opinión ya es clara. Y no me creo que ellos estén haciendo la de no lo oigo, no lo escucho, no sé qué está pasando. Lo tienen claro. Saben que este formato no funciona, pero bueno, que les da más dinero. Es así de sencillo.